Nuestra serie de Primera de Juan. Si acaban de venir por primera vez hoy, acabamos de empezar una serie la semana pasada. Es una serie de 3 semanas en la carta, en el libro de Primera de Juan. So if you're visiting with us today, we are right in the middle of a 3-week series on the book of 1 John. And so we did the introduction last week. We covered the first couple chapters. Cubrimos los primeros 2 capítulos del libro de Primera de Juan, y vamos a estar en el capítulo 3 y un poco del capítulo 4 esta mañana. So we're going to cover chapter 3 and the very beginning of chapter 4, y la próxima semana vamos a terminar la serie en el capítulo, lo que queda del capítulo 4 y el capítulo 5. So we're going to finish the series next week on chapter 4 and chapter 5. Bueno, un poco de repaso acerca de esta carta, acerca de este libro. So a little bit of review about this book and why it was written, y por qué lo escribió Juan. Vamos a hablar un poquito de ello. Como hablamos la semana pasada, en este punto, cuando él escribió esta carta, when John wrote this, él era el único apóstol que estaba vivo. Todos los demás habían muerto por su fe. So all the other apostles had already been killed for their faith. He's the only one that was living. And really, he's the only one that was not killed for his faith. He died more of a natural death later on in his life. Pero él es cuando escribió esta carta, cuando era el único que quedaba. Y una de las cosas que vamos a ver y que hablamos la semana pasada y vamos a volver a hablar esta semana, es que está ayudando a los cristianos lidiar con enseñanzas falsas, y las cuales en esa época eran las raíces de lo que iba a ser llamado el gnosticismo. So what he's dealing with is he's trying to help the brothers and sisters deal with some false doctrines, which at that time were just the roots of what later became Gnosticism. Y hablamos un poco de ello la semana pasada, que el gnosticismo, una de las cosas que lo que creían es que para llegar a la salvación uno tenía que tener una sabiduría elevada y secreta, que toda la salvación estaba basada en lo que sabes, en lo que conoces, está basado en tu mente, no en tu corazón. So one of the things, obviously a false teaching from Gnosticism, and again, this is just the roots that later became Gnosticism, is that in order to attain salvation, you have to have a higher and secret knowledge. The salvation really was not about your heart, it was really more about your mind. It was really more about attaining a certain level of knowledge. Y claro, eso es falso, pero esas son las raíces. Y una de las cosas que vamos a ver en el libro, y sobre todo lo que vamos a cubrir hoy, one of the things that we're going to talk about today, you'll see John dealing with it. La idea que la carne es mala, flesh is evil, y por eso creían que Jesús no pudo haber venido como humano. Porque un humano es malo, porque es carne. Entonces Jesús, siendo Dios, no pudo haber venido como humano. Tuvo que haber sido una aparición, un espíritu. Eso es parte de lo que creían. Claro, eso era una enseñanza falsa, pero es parte de lo que creían. So one of the things that he's dealing with, we'll see a little bit of this today, it'll show up as we're going through the text, is the idea that flesh is evil. And that's important because the idea that flesh being evil, these roots of Gnosticism, they believe that Jesus could not have come as a human, as a man. Because God is good, flesh is evil, so God could never be flesh. Jesus could never come in the flesh because flesh is evil. So he must have been more of a spirit. He must have seemed like he was man, but he wasn't really man. Of course, this is all false teachings, but this is part of what they believe. Y van a ver cómo les afecta en la manera como viven. You're going to see how that affected how people lived. It's not just something that you thought about, but it's something that affected your life. Es algo que afectaba no solo lo que pensaban, lo que creían, pero afectaba la manera de vivir. Y pensaban que porque la carne es mala, pero el espíritu es bueno, el pecado carnal no afecta al espíritu, no afecta al alma. So one of the things that they believed, that because flesh is evil and the spirit is good, that any sins of the body had really no effect on your soul, on your spirit. That, of course, is also a false teaching. Pero es lo que creían. Y van a ver una vez más cómo afectaba eso en sus vidas. Bueno, vamos a continuar el capítulo 3. Como mencioné, ya cubrimos capítulos 1 y 2 la semana pasada. So we covered chapters 1 and 2 last week.
So we're going to be in mainly chapter 3. We're going to cover most of the chapter. Vamos a ver la mayoría de este capítulo, pero vamos a empezar en el versículo 1 y 2. Y como siempre, lo voy a leer en español y lo pueden seguir en inglés si quieren leer en inglés. So as always, I'm going to read it in Spanish myself. You can follow along in English on the screen if you prefer that. Versículo 1, verse 1, en el capítulo 3, chapter 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y aquí empieza esta parte con algo tan animante, ¿no? This is something so encouraging when we read this. Qué gran amor nos ha dado el Padre, que podemos ser llamados hijos de Dios. How great is God's love that we would be called children of God. Piensa en ello. Think about that. Sé que es algo que oímos muy seguido y a veces con las cosas que oímos seguido puede perder el impacto en nuestro corazón. You know, when we hear something over and over, it can kind of lose sort of its power in our hearts. La idea que Dios te ama tanto que eres considerado su hijo o su hija. The idea that God loves you so much that you would be called a child of God. Eso es increíble. No podemos dejar que eso pierda el poder en nuestro corazón. We can never allow that to lose its power in our hearts. Y luego dice, el mundo no nos conoce. Y esta idea de ser extranjeros en este mundo es muy común en la Biblia. So this idea of being foreigners and aliens and strangers is very common in the scriptures. Dios siempre con su gente, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, le pidió a la gente, no sean como la gente que están a su alrededor. From the very beginning, God's appeal to His people was, don't be like the people around you. Debemos ser diferentes, como extranjeros en esta tierra, como gente que no pertenece en este mundo. He says to live as strangers in this world, as people who do not belong to this world. Porque la verdad es que si seguimos a Dios, si seguimos a Cristo, nuestro hogar está en el cielo, no aquí. If we belong to God, if we are the children of God, and if we have made a decision to follow Jesus, our home is not here, our home is in heaven. Solo vamos de pasada. We're just passing through this world. Y dice, el mundo no los conoce igual como no lo conoció a Él. No pertenecemos en este mundo, debemos ser diferentes, hasta un poco raros. We are called to be different, even a little bit weird. Y debemos como cristianos, si somos cristianos, sentirnos bien de esa idea que somos un poco raros. We need to be okay with being a little weird, being a little different, not a little, but very different from the world. Que la gente te considere raro o extraño por tu compromiso a Jesús no es algo malo, es algo bueno. That people would consider you weird because of your level of commitment to Jesus is not something bad, it's something good. Es algo que debemos celebrar. We should celebrate that. If someone thinks your commitment to Jesus is weird, that's good. Si alguien considera tu compromiso a Jesús algo raro, eso es algo que debes celebrar. Porque si somos muy parecidos al mundo, if we're a lot like the world, quiere decir que tal vez no estamos siguiendo a Cristo. That means we're probably not really following Jesus. Podemos ir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas que parecen cristianas. We can do a lot of things that seem Christian. Pero si somos tan parecidos al mundo,
que la gente no ve una diferencia, en realidad no estamos viviendo como cristianos. If people don't see a clear difference between you and everyone else, then maybe you're not following Jesus as much as you think you are. Esta idea que no pertenecemos al mundo es algo que tenemos que acordarnos de ello, ¿no? No nos conoce el mundo porque no conoció a Jesús. Y luego nos dice que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Bible says that when Christ comes, we will be like Him. Y claro, ese es nuestro, es lo que estamos tratando de ser, ¿no? Tratamos de ser más como Él, parecernos más a Él. That's what we're trying to do as Christians. We're trying to be more like Jesus. Pero dice la Biblia que cuando Él venga, o cuando llegue nuestro día de morir, que vamos a ser como Él, sin pecado. That we're going to be just like Him, without sin. Si nos mantenemos fieles a Él, ese día vamos a ser completamente como Él, sin pecado, intachables. We're going to be blameless. We're going to be just like Jesus cuando llegue ese día. Y dice que vamos a verlo así como Él es. Y eso es algo que me puse a pensar ayer. En sí hicimos un devocional con nuestros hijos. I did a little devotional with our kids about this idea. It says that we will be like Him and we will see Him as He is. Porque normalmente cuando pensamos en Jesús, ¿cuál es la imagen que nos llega a la mente? ¿Cuál es la imagen en la que pensamos? When we think about Jesus, what do we normally think about? What's the image in our minds? Normalmente es Jesús como ser humano. We normally think of Jesus as a man. Pensamos en Él como lo vemos en la Biblia, en el Evangelio, el Nuevo Testamento. We normally think of Him as we see Him in the New Testament, in the Gospels, ¿no? Como lo describe la Biblia, de sus interacciones con la gente, sus interactions with people. No sabemos, o sea, su cara y su cuerpo y esas cosas, pero cuando pensamos en Él de esa manera. When we think of Jesus, we think of Him as a man. Pero Él no es un hombre. Él no es un humano. He's not a man. He's not a human. Él se fue, dejó el trono en el cielo y se convirtió en hombre. He left the throne of heaven and became a man. Pero Él no es un hombre. Él es Dios. He is God. He's not a man. He had to change and humble Himself and become a man. ¿Y por qué es importante eso? Porque a veces pienso que se nos olvida qué tan poderoso es Jesús. We forget how powerful Jesus is because even though He was so powerful as a man, aunque sabemos que era muy poderoso como hombre, se nos olvida que ese tiempo, esa época que Él pasó en la tierra, es como si tú te convirtieras en una hormiga. It's as if we were to become an ant. Something so little. A lot less powerful than who you really are. Él no es un hombre. Y cuando llegue ese día, lo vamos a ver como es en realidad. When we see Him that day, we're going to see Him as He really is. No sabemos que sea eso, pero va a ser increíble. We don't know what that's going to be like, but we know it's going to be amazing. En sí, Juan tuvo una visión de Jesús como es. Vamos a ver en Apocalipsis y luego regresamos a Primera de Juan. So we're going to read in Revelation, then we'll come back to 1 John. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 12, we begin in verse 12. Aquí Juan tiene una visión del cielo. So John has a vision of heaven. Y dice en el versículo 12, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba.
Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro en la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Juan era una de las personas más cercanas de Jesús cuando estaba en la tierra. John was one of the closest people to Jesus when he was on earth. Piensa en tu mejor amigo, tu mejor amiga, con la persona que te sientes más cómodo que con cualquier otra persona, que tienes esa intimidad, que tienes esa amistad tan profunda. Así era Juan con Jesús. Think about somebody that you're so close to, that you're so comfortable around, and you're just yourself. No one is closer to you than that person, a close friend, a spouse. Pero cuando Juan lo vio como es en realidad, se desmayó. But when John saw him as he really is, he passed out. Imagínense la diferencia de lo que conocía Juan a Jesús como hombre y cuando tuvo esa visión. So imagine the difference in John's mind as he knew Jesus as a man. That's the only way he knew him. And then when he had a vision of him as he really is. Ese es Jesús. That's Jesus. Cuando oramos a través de su nombre, ese es Jesús. When we pray to him, when we pray through this name of Jesus, that's who we're praying through. No sé qué te pasa a ti, pero a mí me anima mucho. Eso como que me da más valentía. It gives me courage to know this is the Jesus. Ese es el Jesús que dice: voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Because I will be with you to the very end of the age. Este Jesús. El Jesús humano era muy poderoso, y que Él estuviera con nosotros todo el tiempo sería increíble. So, human Jesus would be amazing too to have with us. Pero Jesús humano ni se compara como es en realidad. Jesus as a man doesn't even compare to who he really is, because he had to humble himself and become what we think of in the scriptures. Él es mucho más poderoso. Y dice la Biblia, en el versículo, regresamos a primera de Juan. En el versículo 3, verse 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. It says those, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. ¿Qué esperanza? La idea que somos tan amados por Dios, que somos llamados hijos de Dios, y que cuando llegue Jesús vamos a ser como Él y que lo vamos a ver como en realidad es Él. Esa es la esperanza que tenemos. What hope is it talking about? That we're so loved by God that we are called children of God, and that one day when He appears, we will be like Him, and we're going to see Him as He is. ¿Y a qué nos motiva eso? Dice, los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos. That those who have this hope purify themselves
just as Jesus is pure. ¿Por qué? ¿Por qué nos purifica? ¿Por qué nos purificamos? ¿Por qué tratamos de vivir una vida recta? Porque no quiero perder esa esperanza. Why do we strive to live a righteous life? Because I want to see Him as He is. Porque cuando se aparezca Jesús, y hablamos con nuestros hijos ayer de esto, de esta idea, de esta imagen de Jesús, y les preguntamos, si piensas en Jesús de esa manera y sabes que Él siempre está contigo, ¿te va a dar miedo de algo? Dicen, no. We asked our kids, if you think of Jesus like we just read about in Revelation, and the fact that He is with you all the time, do you think you're going to be afraid of anything? They said, no. Pero eso solo es cierto si lo sigues. That's only true if you're following Him. Porque si no estás siguiendo a Jesús, también lo vas a ver ese día. If you're not following Jesus, you're also going to see Him on that day. Pero no vas a ser como Él. Y sí lo vas a ver como es en realidad. Pero ese temor que vas a sentir no va a ser un temor de adorarlo y de sentir esa gratitud de que lo hayas seguido. Pero en vez de eso es un terror. El darte cuenta que es cierto. Que lo que dice la Biblia es cierto. And if you're not following Jesus, you too will see Him and He will be before you as well. But if you haven't given your life to Him, you're not going to be like Him because there's no promise of that to you. And instead of having an awe of this being that, yeah, there's fear, but that there's awe because He's so amazing, if you're not following Him, the feeling will be more of terror because you realize it's true. He's real. What the Bible says, it's true. It's not some story. La Biblia dice que todos se van a arrodillar frente a Jesús. Unos asombrados y llenos de gratitud, y los demás aterrorizados. The Bible says that everyone is going to bow before Jesus when He appears. Everybody. La gente que cree, la gente que no cree. People who believe and people who don't believe. Pero aquellos que lo han seguido, también vamos a tener ese temor, pero va a ser un temor porque Él es tan increíble. Pero vamos a tener esa esperanza que vamos a estar con Él para siempre. Y nos vamos a dar cuenta que cualquier sacrificio que hemos hecho valió la pena. And we will know that whatever sacrifice we have made for Jesus is so worth it. Que cualquier sacrificio se va a ver tan chiquito. Whatever sacrifice we have made will seem so little when we see Him. Pero si no le estamos siguiendo, es muy tarde en ese momento. Entonces quiero, sobre todo, si vienen de visita, si no están seguros cómo están con Dios, if you're not sure where you are with God and you want to know God but maybe you don't know enough about Him, les quiero pedir que estudien la Biblia, que aprendan quién es este Jesús, para que cuando lo vean sientan la misma esperanza. So I ask you that if you're visiting and you don't know if you know Jesus, you're not sure about your relationship with Him, you like Jesus but you don't really know enough about Him, I plead with you to study the Bible and get to know Him so that when you see Him you will have that hope. Y continuamos en el versículo 4, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. This is verse 4. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado.
todo el que permanece en él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Ahora voy a explicar lo que está diciendo aquí. I want to explain what this means. Porque puede parecer que si pecamos no permanecemos en él, no pertenecemos a él. Y yo sé que yo peco todos los días. So this can seem a little confusing, right? Because him who sins does not belong to him, and he can't continue to sin. It's not talking about a perfect life. No está hablando de una vida perfecta. Está hablando de lo que hablamos antes. De la gente que tomaba esa idea que la carne, el pecado carnal no me va a afectar mi espíritu. He's addressing this whole idea of people who believe that they could really do whatever with their bodies because it wasn't really going to affect their soul. Y tal vez hoy en día gente no sigue el gnosticismo. Maybe today they don't follow Gnosticism. Pero sí hay una idea hasta en el mundo cristiano, even in the Christian world, que simplemente podemos aceptar a Jesús y vivir como queramos. There's this idea that we can, quote unquote, accept Jesus, trust in Jesus, but live however we want. And in the end, we're still saved. Eso no es cierto. Él dice, el que tiene esta esperanza, el que de veras conoce a Jesús, se va a purificar. Y no va a vivir para el pecado. No quiere decir que va a ser perfecto. Quiere decir que tu vida ha cambiado, que te arrepientes, que tratas de acercarte a Dios. So it's not talking about a perfect life. It's saying that if you really belong to Him, you will strive for a righteous life. And when you mess up, you will repent and you get open and you strive to grow and to be more like Jesus. Pero hay mucha gente que piensa, bueno, ya acepté a Jesús, puedo hacer lo que yo quiera. People can kind of treat Jesus like an insurance policy. Lo podemos tratar como si fuera un seguro de vida o seguro de alma. Ya lo acepté, ahora puedo hacer lo que yo quiera, porque Él me cubre. No, así no es, esa no es la verdad. Y dice, queridos hijos, versículo 7, verse 7, que nadie los engañe. Says, don't let anyone deceive you. ¿Por qué nos dice eso? Porque hay mucha gente que cree en eso. There are a lot of people that believe that. You can just live however you want, quote unquote, accept Jesus, and you'll be okay. O simplemente esa idea que es ser bueno. Yo crecí católico, y como católico simplemente ser buena persona, confiesa tus pecados y al final te vas al cielo. This idea that just be a good person, confess your sins, and in the end you go to heaven. Pero ¿qué significa ser buena persona? What does it mean to be a good person? ¿Comparado a quién? Pues siempre nos comparamos con los demás, ¿no? Bueno, por lo menos soy como esa persona. We just compare ourselves. We just find someone more sinful than us. We go, well, I'm better than that guy. Él seguro se va al infierno, pero yo no, yo soy buena persona. Pero es lo que creemos. Es lo que se enseña. That's what is taught. A millones de personas creen eso. Millions of people believe that. Viven y mueren creyendo eso. They live and they die believing that. Pero dice que nadie los engañe. Continuamos en el versículo 11, verse 11. Dice, el mensaje desde el principio es que nos amemos los unos a los otros. Esto es un tema muy común en las palabras de Juan. It's a very common theme in John's words. Al final de su vida era conocido como el apóstol del amor. He was known as the apostle of love porque habló tanto del amor. Because he talked so much about love. Y en Juan 13, no en la primera de Juan, pero el Evangelio de Juan 13, hemos hablado mucho de ello, que dice, la gente va a saber que eres un discípulo de Jesús, ¿por qué cosa? Por el amor que tienen unos a los otros. Bible in John 13, 34 and 35 says, people will know that you are my disciples if you love one another. ¿Quién escribió eso? Juan.
y nos recuerda de lo mismo. El mensaje es el mismo desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Vamos a continuar el versículo 16, hablando de este amor. He continues in this idea about love in verse 16, el 16 al 19 through 19. Dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él. ¿Qué es el amor? El ejemplo es Jesús. The perfect example of love is Jesus. Dice que entregó su vida por nosotros. That he laid down his life for you and me. Pero no solo dice eso. Dice, él entregó su vida y por eso debemos hacer lo mismo con nuestro hermano. It says, because he did that, we need to do the same for each other. Que debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos. Dice, amemos no con palabras, sino con hechos y de verdad. To love not with words. Right? We say, love you. That's nice. Pero hacerlo con nuestras vidas. No solo con palabras. Las palabras son buenas, son bonitas. Pero las acciones son mejor. Words are nice. We need to hear those words. We need to hear I love you. But we need to see it more than hear it. Necesitamos verlo más de oírlo. Ese amor. Y eso requiere sacrificio. That means sacrifice. De unos a otros. Y hay muchos sacrificios que tenemos que hacer. ¿Quién puede mencionar esos sacrificios? Who can mention some sacrifices that we need to make for each other when we love each other? What are just some common sacrifices? Anybody want to share? ¿Quién quiere compartir? ¿Cuáles son los sacrificios? ¿Sacrificios de qué? Erica? You know, someone needs help or support or service and you're exhausted and you don't want to do it. Okay. How does he do it? Cuando alguien necesita ayuda y tú estás cansado, pero necesitan ayuda, el esforzarse, el poder estar ahí para ellos. Yeah, Sandra? Just our time, like spending time with each other. It's not a sacrifice if you really love each other. It's nice to hang out with each other, but you know, you're giving up time that you could be doing something else. But time. Sacrificar nuestro tiempo, que podríamos usar para otras cosas, pero sabemos que es importante. Sí, David. Amar sin esperar amor. Loving without expecting anything in return. A veces dejamos de amar porque sentimos que, pero ellos no regresan el amor. Pero esa no es la condición. Así no nos ama Jesús. Él nos ama. Si queremos regresar ese amor, eso es de parte de nosotros, ¿no? ¿Ya, Jenny? Well, sacrifice sleep for your kids, or sacrifice, like he was talking about, you love them and sacrifice everything, and they treat you horribly back. You know, they're beating on you. Talking You're about not kids? sleeping, you're not Okay, eating, okay. you're Not not- the friends. Yeah. Hopefully there's no friends beating on you, but yes. No, your kids. Yeah. And that's a sacrifice because you could be tempted to say, you know, I'm not. Es cierto. Yeah. So sacrifice for, pero este sacrificio, not for our family. This is sacrifice for our spiritual family. We should sacrifice for our family, and you're right, absolutely. But just like we love our family, that we're loving each other the same way, right? Sergio? El sacrificio del ayuno, que usualmente no lo practicamos todo el tiempo. Fasting for one another when we're in need, when we're in pain. ¿Sí es cierto? ¿Alguien? ¿Era Nati? Sí, Nati. Aprendiendo a perdonar. Learning to forgive. It's hard. Nick. Pray for each other. Orar por, sí. Consistently. Orar por unos por los otros, consistentemente. ¿Alguien más? Anybody else? Sí. Dar siempre lo mejor. Always giving your No best. lo que desechemos. Mm. No
dar siempre lo mejor a lo necesitado. Amen. Not our leftovers, but giving our best. Son muchos ejemplos. There's a lot of examples, right, that we could talk about. Pero dice que Jesús nos dio ese ejemplo para que lo sigamos. The example that Jesus set is so that we would follow that example with each other, with actions and in truth. Y dice, en el versículo 19, and what it says in verse 19, dice, en esto sabremos que somos de la verdad. Esta es una de las pruebas, como mencionamos, que de veras somos seguidores de Cristo. This is one of the things that proves whether you're really a disciple of Jesus or not, if you love this way. Habemos muchos de nosotros que en realidad hay muchos ejemplos increíbles, pero vemos otros que en realidad somos muy egoístas. I think there's some incredible examples, more good examples than not in this room, but there are some of us, we're selfish. We don't love this way. No amamos de esta manera. No sacrificamos nuestro tiempo. Tratar de encontrar tiempo contigo es como tratar de encontrar un tesoro. Just trying to find time with you, to spend time with you, for someone to get with you is like trying to find a treasure. Y todos estamos ocupados. We're all busy. Okay? No estoy hablando de estar ocupado. Pero habemos unos que tenemos el tiempo, pero no lo queremos dar. Some of us have the time, we just don't want to give it. We want to use it for ourselves. So don't feel bad if you're busy. Si estás ocupado, no lo digo para que te sientas culpable. Todos estamos ocupados. We're all busy. Pero cuando hay oportunidad, y tal vez significa sacrificar algo más para algo que es más importante. Sometimes you sacrifice something else that you could be doing, but you sacrifice it for something better, something more important. Y eso es parte de la prueba. Bueno, vamos a terminar el capítulo 4. We're going to end in chapter 4, verses 1 and 2. Amen. Se quedaron calladitos. All the air left the room. Dice el versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, hablamos de eso, ¿no?, es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este bien en efecto ya está en el mundo. Y en el versículo 6 nos dice, so verse 6 at the end, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Dice, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Hay mucha gente que pretende ser inspirados por el Espíritu de Dios. There are a lot of people, a lot of groups, a lot of movements, a lot of churches that claim to be led and inspired by the Spirit of God. Pero hay pruebas para esas cosas. There's ways that we can test whether the Spirit is really the Holy Spirit or the not so Holy Spirit. Hay pruebas. Y no podemos ser ingenuos. We can't be naive. Hemos hablado mucho de esto, pero siento la necesidad de seguir hablando de ello. Porque a veces dejamos que nuestro sentimentalismo nos guíe más que la palabra de Dios. Sometimes we let our sentimentality guide us and direct us more than the Word of God. El Espíritu de Dios no va a estar en algo que no está basado en su palabra. God's Spirit is not going to be present where the Word of God isn't followed. Es imposible. Porque eso no tiene que ver con la verdad. Ahora, no quiere decir que estas personas lo hagan
a propósito. Ellos fueron enseñados algo y simplemente lo están enseñando de nuevo. And it doesn't mean that people who are teaching false doctrine are doing it on purpose, knowing that it's false. I mean, who does that, right? There's a few kind of wackos that do that, but most people that are teaching false doctrines because that's what they were taught. They're just passing it on. They're not evil in that way, but it doesn't make it true. Simplemente porque alguien sea una linda persona, no quiere decir que tengan la verdad. Somebody being nice doesn't mean they have the truth. Y no quiere decir que tengan el Espíritu de Dios. It doesn't mean they have the Spirit of God in them. Porque si no, ¿para qué tenemos la Biblia? Otherwise, why do we have the Bible? You just need to be a nice person. Simplemente ser buena persona, ser persona linda, y estás bien. Y sé que es difícil, porque esto tiene que ver con nuestra familia. I know this is tough because this pulls at our heartstrings because it's family a lot of times. Esos son los más difíciles. Cuando es familia, cuando es una persona que ni conoces, sí, claro, no tienen la verdad. Pero cuando es tu familia, cuando son tus papás, cuando son tus hijos, cuando son tus hermanos, entonces es mucho más difícil. You know, when it's somebody that you don't know, it's easy to go, yeah, you know, they don't have the truth, I get it, the Bible is true. But when it's your own family, when it's your parents, when it's your siblings, when it's your kids, when it's your cousins, then it gets really hard. Pero simplemente que sea difícil no quiere decir que no sea la verdad. But just because something is hard to accept in your heart, from the feeling standpoint, it doesn't make it not true. Y a veces dejamos que ese sentimentalismo nos guíe más que la palabra de Dios. We let sentimentality guide us more than the Word of God. Y eso es muy importante, porque si en realidad vamos a impactar a nuestra familia, if we're really going to impact our family and help them to know God and know the truth, tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. We need to have firm convictions in the Word of God and not let our feelings be our guide. Y no dejar que nuestros sentimientos sean nuestros guías. Todos crecimos de alguna manera. Muchos crecimos con enseñanza espiritual, ya sea católica, ya sea cristiana, ya sea lo que sea. We all grew up, probably most of us grew up with some teaching, some spiritual teaching of some kind. Whether it be a religion or just spiritual mindset or whatever it was. Pero cuando vimos la Biblia y cuando leímos la palabra de Dios y la aceptamos, nos dimos cuenta que lo que habíamos aprendido, aunque haya sido con buenas intenciones, no era la verdad. We all realized when we studied the scriptures that although everything was done probably with good intentions, it wasn't the truth. Y tuvimos que hacer una decisión: ¿voy a aceptar la verdad o voy a aceptar algo simplemente porque es mi familia, o son mis amigos, o es mi iglesia, lo que sea? We had to make a decision whether we were going to see the Bible as the truth and accept it as the truth, or we were going to go by, well, it's my family, it's my pastor, it's my church, it's whatever. Pero a veces después del tiempo empezamos a perder esas convicciones una vez más. Sometimes with the passing of time we start losing those convictions. ¿Por qué? Porque duele. Es difícil aceptarlo a veces. It's hard to accept sometimes. Porque decimos, si esto es la verdad, ¿qué significa eso para mi familia? If this is true, what does that mean for my family that doesn't follow this? Pero eso no deja de ser la verdad. No importa nuestros sentimientos. Regardless of our feelings, this does not stop being the truth. Y es importante para ayudar a la gente que tengamos esas convicciones. Dice que así vamos a distinguir el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. ¿Cómo? Comparándolo con la Biblia.
If there's a teaching that does not match the scriptures, it's not the teaching of truth, regardless of the intentions. It just isn't. Y podemos pensar, bueno, pero es que estás juzgando a la gente. Yo no estoy juzgando a nadie. Es lo que dice la palabra. We can think, well, you're judging people. Well, the Bible judges people. And we were looking at the Bible. Porque tú al decir, no, estoy seguro que están bien, tú estás haciendo un juramento. By us saying, well, I'm sure they're okay, I mean, they're nice people, then you're making a judgment. It's just a nice judgment, so it's easy to swallow. Es un juramento bonito, entonces por eso es más fácil. Pero es un juramento igual. Y si no está basado en la verdad, no estamos queriendo a esa persona. If it's not based in truth, we're not loving that person. Porque no les estamos dando una oportunidad de conocer la verdad. Because we're not really giving them a chance to know the truth. Amén. Amén. Y yo creo con todo mi corazón que si alguien de veras quiere conocer a Dios, Dios los va a guiar hacia la verdad. I believe that if someone really wants to know God and they really want to live for Jesus, regardless of what they were taught growing up, God will lead them to the truth. Pero tal vez se está tratando de usar a ti. But maybe he's trying to use you. Y tú en vez de ayudar, estás perjudicando las cosas. But you, instead of helping, maybe you're hurting. Because you're like, well, I think maybe they're okay. Y Dios se está tratando de usar para que lleguen a la verdad. Maybe God is using you so that they can find the truth. Así como alguien te ayudó a ti, tú puedes ayudar a otra persona. Just like someone helped us, we can help someone else. Bueno, vamos a terminar con la Santa Cena. We're going to end with the Lord's Supper. Y entiendo que lo que estamos cubriendo hoy es pesado. Mucho de lo que hablamos hoy es pesado. I understand that a lot of what we talked about today is kind of heavy. Pero si vamos a hacer un estudio del libro de Primera de Juan, vamos a ver todo, no solo lo bonito, no solo lo que se siente bien, pero también las cosas que son difíciles. If we're going to study out the scriptures, whether it's the book of 1 John or the Bible in general, there are things that are just so easy to hear and they're so encouraging and so awesome, and there are other things that are hard. They're hard. But they're the truth nonetheless, and God can help us navigate through that. Amen? Vamos a terminar con esta escritura que la leímos antes. We read this earlier. Dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y pónganse a pensar de la imagen que vimos de Jesús, de lo poderoso que es, que se convirtió en humano por el amor que te tiene a ti, y que no solo se convirtió en humano, pero que luego entregó su vida, porque Él quiere tanto tener una relación contigo, y quiere tanto que tú tengas esa esperanza del cielo y estar con Él. So, as we think about the image of Jesus we looked at in Revelation, and I don't know if He actually looks like that with the white hair and all that, that's a vision, but it gives us an idea of how powerful He is. But not only He became man, that would have been enough, but He became man and then died for you and me so that we could know Him and that we could be like Him. Y vamos a dejar que nos anime ese pensamiento el día de hoy al tomar la Santa Cena. Amen. Let's allow that thought to really encourage us as we take the Lord's Supper. Vamos a orar.